Bienvenida, Alba, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, un saludazo enorme, un gran abrazo a ti, mi querido Juan Carlos, y a nuestra fantástica audiencia. Con ganas de empezar el tema de hoy. Bueno, con ganas vengo siempre a Mundo Insólito Radio, porque es un tema que personalmente, el de esta noche, siempre he intentado visibilizar en la medida de que los medios me han dejado, ¿no? Yo sé que en esta emisora no hay problema alguno. Quiero hacer una mención especial a Antonio, usuario que nos ha hecho llegar esta sugerencia y que, como todos aquí, está muy interesado en esta dura y triste realidad que las cosas como son se oculta. Vamos a hablar de una petición, como tú bien has dicho, de un oyente, de Antonio. Un tema para mí triste, porque en cierto modo no se le da la difusión, mediáticamente hablando, como tú bien has mencionado, que se debería de tener, porque detrás de todo esto hay dramas tremendamente angustiosos de muchísimas, muchísimas familias, Alba. La verdad es que esto es algo que a mí me ha costado sus momentos de tensión en alguna que otra reunión de contenidos hablando de periodismo y en clases de filología también. Norma de oro, no hablar jamás de los suicidios, ni siquiera plasmarlo en titulares. Hay que cambiar el lenguaje con expresiones como fulanito ha fallecido, muere, se desvanece. Lo de se desvanece surgió tras el tema post-pandemia, ¿vale? Pero ¿por qué no se habla de los suicidios? Porque, según explican, esto es algo que, si se visibiliza, provoca el efecto llamada o efecto imitación, inspirar a otros a hacerlo. El efecto llamada es un término que en la actualidad es políticamente incorrecto verbalizar, no debería mencionarse, porque dicen estar altavoz al pensamiento de la ultraderecha contra la inmigración. El efecto llamada en sí lo han llegado a utilizar en el discurso de izquierdas con otra connotación. Según algunos, el efecto llamada alude a que el gobierno impide que venga inmigración, abandonándonos en el mar, violando los derechos humanos, etcétera. Para tratar esto, recomiendo hacerse con el número 5 de Rasgando la Penumbra, disponible en Amazon, que la gente adquiera un ejemplar con toda tranquilidad, porque son atemporales, y medite los testimonios. Ya sabe nuestra audiencia que al margen de observaciones personales siempre prima lo neutral y lo objetivo. La información es información, y en Rasgando la Penumbra, al igual que en Mundo Insólito Radio, declaraciones y opiniones son muy bienvenidas. Es un artículo que, la verdad, un número especial Familias, gustó mucho por la forma de transmitir dos caras de la misma moneda. La conclusión es abrasadora, que siempre pagamos justos por pecadores. ¿Quiénes pagamos? La población. Y con este tema del suicidio, más de lo mismo. A ver, en las cabeceras de prensa se insiste en que es de rigurosa ética periodística ser sumamente cuidadosos con las informaciones relacionadas a suicidios. Y yo, Juan Carlos, estoy hablando con cierto temor y apelando al cuidado común y a la sensibilización. La gente sabe que no tengo pelos en la lengua, pero una cosa es ser directa y hablar con firmeza, que no desde la irrespetuosidad, y otra, ser tan osada que no te importe el efecto de tus palabras. A ver, la psicología ha demostrado, explican, que visibilizar este tema desde esa perspectiva estimula a quien tenga tendencias suicidas. Y en filología recuerdo que lo llamábamos también el efecto Werther, de la novela de Goethe, pronunciación españolizada, porque así es como se le conoce popularmente, con permiso de la audiencia, y es de una novela llamada Las penas del joven Werther o Las desventuras del joven Werther, que es una publicación semi-autobiográfica además. Me contaron que cuando se publicó, alerta de spoiler, el protagonista se suicida, toda la ciudad tuvo una epidemia de muertes, de suicidio. Incluso la gente moría con la vestimenta que caracterizaba a Werther, todo un fenómeno de masas. Entonces, explicar en una noticia o simplemente mencionar el suceso de ese tipo de muerte no solo animaría a quien tiene predisposición por ello, sino que da ideas. Aunque para ideas, me estoy acordando, el último fenómeno de masas era el juego de la ballena, famosísimo, el juego de la muerte, un desafío macabro cuya prueba final es quitarse la vida. Y entre ellos estaba
el escuchar la canción Gloomy Sunday, la canción del suicidio. Alguna vez hemos hablado de ella aquí. Eran 50 retos en 50 días. Pude acceder a la lista de tareas. Me parece macabro hasta llamarlo tareas. Y una de las cosas que despertó mi atención era que estaban realizadas de tal manera y enumeradas ayudaban a mentalizar a la persona a quitarse la vida. No voy a poner ejemplos por ética, por respeto, pero sí recomiendo el juego de la ballena rosa, que es su antónimo. Tiene retos que abrazan la vida, que ayudan a agradecer pequeños detalles, desafíos positivos para contrarrestar la azul, para contrarrestar el pensamiento suicida. O la ballena verde, que su objetivo era educar a los jóvenes, proponiéndoles una serie de retos para que hicieran las tareas del hogar, para que fuesen, hicieran caso, llegando a la hora adecuada a casa, del colegio, haciendo su cama, obteniendo buenas notas. Gracias a investigar la ballena azul, se trató el tema del suicidio y surgieron nuevas ideas para potenciar que la gente se fijase en lo bueno, en lo optimista. A mí el tema del suicidio me parece extremadamente delicado. Habrá quien piense a lo mejor que soy demasiado quisquillosa o empalagosa con ello, pero es que he estado muy en contacto a lo largo de mi vida con gente que ha pasado por ese episodio. Deseos, anhelos de querer dejar de vivir. Y creo que todo el mundo antes o después, quizá experimenta esa sensación. Es parte del crecimiento de la vida adulta, quizá, no obstante, insisto en que quien tenga problemas acuda a un profesional, por supuestísimo, esto no es moco de pavo. Ya sabe la audiencia que también he colaborado en el activismo de la salud mental, que he tratado con personas de todo tipo, adicciones, maltratos, adolescentes, adultos, violaciones, y aún me sigue sorprendiendo lo mal que se enfoca este tema, la poca labia que tienen los que son docentes u orientadores. Y la poca divulgación que se le da, ¿eh? Uy, eso también. Hay que tener en cuenta, Alba, son datos del INE en su estadística de defunciones por causa de muerte, que en el año 2022, el pasado año, 4.093 personas murieron por suicidio en España. Estamos hablando de casi 75 personas más que el año anterior. Estamos hablando que 11 personas cada día se quitan la vida en España. Y de todas esas personas, estamos hablando de 4.000, casi 100 personas que se quitaron la vida el año pasado en España. De esas personas, casi 100 fueron menores de 20 años. Estamos hablando de una auténtica barbaridad de muertes por suicidio a diario en España. Porque la gente no se quita la vida porque sí, o porque se encuentre feliz, o porque esté cómoda. La gente se quita la vida porque no está bien. A nivel psicológico no está bien. A nivel individual no está bien. A nivel familiar no está bien. A nivel social. Hay determinadas influencias en todo el ambiente que esa persona vive cotidianamente hablando que le llevan a cometer ese auto tan atroz contra su propia persona. Porque yo siempre digo, Alba, que una persona que muchos les llaman cobardes, porque no son capaces de afrontar la vida, yo siempre he pensado que una persona que se quita la vida tiene que tener muchísimo valor. No solamente estar desesperada, que también, pero tiene que tener valor a quitarse la vida, a ser consciente de que se está quitando la vida, de que se está matando a sí mismo. El problema es dramático, terrible, angustioso, porque detrás de todas esas personas que se suicidan hay familias, hay madres, hay padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, amigos, amigas. El drama que se causa alrededor de esa muerte de esa persona que se ha quitado la vida no se le da importancia. Y habría que investigar el por qué 4.000, más de 4.000 personas en España se quitan la vida cada año. Y esto va creciendo, porque si nos vamos a los datos, me parece que en el 2019, 2018 eran 3.500 y pico personas. 4 años, casi 5 de diferencia, hay 600 personas más. Lo que significa casi 2 personas más al día se quitan la vida en España, dentro de esta sociedad, Alba, tan civilizada que supuestamente tenemos. Me están viniendo tantas cosas a la cabeza que esta noche voy a parecer una ametralladora. A ver, porque totalmente de acuerdo. Para continuar con tu discurso, Juan Carlos, a ver, la gente tiene, por ejemplo, un concepto del suicidio como que es algo rápido, casi
casi indoloro, porque, bueno, no voy a dar detalles. Pues hacen esto, lo otro, que supuestamente la vida la quitan rápidamente y no es así. Y el suicidio puede incluso dilatarse en el tiempo muchísimos meses o muchísimos años. Aquí hablo, pues por poner un ejemplo, gente con depresión que se autocastiga dejando de comer o comiendo hasta explotar, ¿no? Generando una obesidad mórbida hasta que el cuerpo no puede más. Adicciones, etcétera, que saben que les está haciendo daño y que van camino de la muerte y continúan y les da igual, gente que hace todo el daño posible, es algo que también requiere de un tratamiento en profundidad y que aunque muchos se esfuerzan en salir adelante, pues lamentablemente no pueden, porque a lo mejor es tarde o porque no tienen la suficiente fuerza interior. Y respecto a las familias, también me viene a la cabeza, por ejemplo, el acoso escolar. Lo he tratado alguna vez aquí en Mundo Insólito Radio desde la perspectiva sobre todo del periodismo, pero rasgando la penumbra recuerdo que concedí un espacio al padre de Kera, la famosa niña de un colegio que se suicidó por acoso escolar, la familia lógicamente destrozada, y según declaraciones el propio colegio habría incentivado ese acoso escolar para que la niña acabara totalmente destruida. Pero es que a día de hoy continúan juicios abiertos y muchas cosas, y no solamente de ese caso de Kira, sino de otros niños que se han suicidado y que los profesores lo que quieren es manchar aún más, si cabe, el nombre de la víctima. Profesores que potencian el acoso escolar. Cuando se trata el tema del suicidio, y aquí hablo desde mi experiencia personal, repito, por no repetirme con datos de periodismo y todo eso, incluso lo voy a hablar como adolescente, podría decir, ¿no? Cuando era niña, pongamos 13 o 14 años, yo por fortuna, claro, nunca he tenido ningún problema, nunca he cogido o he sufrido de una depresión hasta el punto de querer desaparecer. He tenido mis momentos, mis altos, mis bajos y todo eso como cualquier persona, pero sí he estado muy en contacto con gente que, repito, tenía esos deseos. Y recuerdo que una vez de la nada en clase, cierta profesora de cierta escuela, no voy a decir si era escuela de danza o de arte o de francés, no voy a dar nombres, cierta profesora nos entregó en clase un listado de problemas. Y eran cosas bastante personales, ¿no? Selecciona tus problemas, decía el papel. Selecciona. Sufro de adicciones. Otro. Veo muy negro mi futuro. Otro. Me quiero suicidar. Mis padres no me dejan expresar mis sentimientos, me obligan a estudiar lo que no me gusta. Mi familia tiene problemas económicos. Siempre pienso en sexo. Así era, así de directos. Y puedes pensar, ¿vale? Está bien que sea directo, porque, bueno, puede resultar agresivo, pero bueno, tú estás en el papel, seleccionas y ya está. Pues no. Ahora viene la mejor parte. Va la profesora y dice, bueno, como somos ya una familia, vamos a leer en voz alta todos qué problemas tenemos. Venga. Nadie levantó la mano. Hubo quien dijo algunas cosas, ¿no? Por romper el hielo. Una compañera dijo que le gustaban mucho los pepinillos en vinagre, que para ella era adictivo. Otra chica dijo que le preocupaba su futuro, pero dentro de lo esperado como adolescente. Fue una clase muy incómoda, porque nadie se sentía en confianza de hablar nada y porque tampoco era propicio decir si tus padres tenían problemas económicos, si tus padres tenían peleas o se pegaban, o si tú consumías droga, o si eras ninfómana, o... Es que, repito, 13, 14 años, gente que actúe así, como esta profesora, puede pensar, oh, yo ya hago por visibilizar los problemas de la adolescencia. No, querida, tú lo que haces es ser parte de ese problema que se lleva tantas vidas, tanto desde lo metafórico como de lo literal. Eso, así de pasada, que yo lo recuerdo como algo cutre, absurdo. Repito, parte de ese problema, no de la solución. Pero, ¿y si en esos momentos había alguien en clase que realmente estaba sufriendo de algún bache de este tipo? Madre mía, menos mal que nadie dijo nada, porque creo que lo llegan a exteriorizar, a verbalizar, y yo creo que esa profesora hunde más aún al pupilo. Y tengo otra anécdota de otro profesor, era orientador,
no estoy hablando de los mismos centros educativos, no voy a dar nombres, insisto, que era psicólogo, por lo visto, y me di cuenta de un detalle, y es que este profesor solo nos trataba con respeto a quienes éramos aplicados. Yo era la empollona de clase, ¿vale? Es así. Bueno, pues en general había un grupo de alumnos que eran más relajados, más bromistas, eran pocos, pero siempre dando la nota. Vamos a ver, si tú, docente o psicólogo, orientador, profesional de X, ves que hay un grupo de alumnos que no hacen nunca los deberes, que suspenden, que siendo menores de edad beben alcohol hasta rozar el coma etílico, fuman marihuana, no tienen horarios, no visten adecuadamente. A ti, profesor, ¿no se te ocurre pensar que quizá necesiten tanta ayuda o incluso más que quienes somos todo lo contrario? Un día nos puso un documental, dijo que hiciésemos un trabajo, documental además del consumo de drogas. Fue la única que lo entregó. Los demás se olvidaron. No sé. Bueno, incluso recuerdo que me sentí algo estúpida yendo a su mesa, ¿no? Me cogió el trabajo con mucha indiferencia y llegué a dudar que quizá no había que entregarlo ya, que igual era para el fin de siguiente. Pasó el tiempo, no me dijo nada del trabajo y era un profesor tan distante en comparación con los demás. Bueno, repito, esto es mi impresión, que a mí me daba cierta vergüenza, ¿no? Preguntarle delante de toda la clase. Yo siempre he sido muy tímida, encima tenía la etiqueta de ser la empollona. Entonces quería esperar a que terminase la hora y acercarme a él, yo ahí reuniendo valor. Ay, qué nervios. Bueno, pues, y aún así, fíjate qué orientador y qué profesor que parece que no se acercaba o no sabía acercarse a la gente que éramos más tímida. Pero bueno, al final, ese día se conoce que fue la gota que colmó el vaso para este señor. Los bromistas de la clase volvieron a hacer un escándalo durante sus explicaciones. No sé si es que estaban tirando papelitos, otra con el pinta uñas o que si los móviles, no sé, una chorrada. Pero este profesor se enfadó mucho y dijo, y aquí fue el momento de tierra trágame para mí, porque dijo que los jóvenes éramos un desastre, que no había motivación, madurez ni compromiso, y que si le preguntaban por su grupo solo podía decir cosas buenas de Alba Lovera. Y yo ahí dije no, o sea, no, por favor. A ver, yo no he sufrido acoso escolar ahí, ni nada de eso, ni he tenido problemas, pero en serio, niño, no es lo más adecuado. Además, ¿por qué? Por entregar un trabajo en su fecha, que se me podía haber olvidado como a los demás. Y que el resto de alumnos eran unos malqueras que acabarían por ser o mecánicos o peluqueras. Mira, yo en esos momentos abrí los ojos como platos. Entendí perfectamente lo que quería decir. Tengo familiares y amistades, peluqueros, mecánicos, no me ofendí. Pero es que no eran ni las maneras ni las palabras adecuadas. Y menos para una jauría de adolescentes rebeldes antiprofesores. Ahí tenemos a un orientador desorientado. Yo también me pregunto a veces, ¿qué le pasaría a este hombre? ¿Qué lucha interna llevaría para estar tan quemado? Porque perder la motivación o tener esos estallidos de ira puede ser un signo de depresión, que es otro de los grandes problemas de la sociedad. Estos temas, la salud mental, es algo que se maltrata. Hay quien cree que la depresión es un estado emocional, o que algunas de las señas que da alguien que está planteándose el suicidio son tonterías para llamar la atención. O no, es que el que se va a suicidar no lo dice nunca. Sí, lo dicen. A veces incluso lo dicen directamente. O lo camuflan con bromas. O, de verdad, es todo un mundo. Esa insistencia también, por otra parte, de hacer uso de expresiones como ay, esto me da ansiedad. Ay, esto me deprime. Al margen del uso coloquial o relajado, como, yo qué sé, o sea, micrófono cerrado, Juan Carlos, pues yo no soy tan correcta, tampoco. Pero es que eso es lo que provoca que se produzca una burla hacia quienes sí tienen una batalla en su interior. Porque la depresión no es un estado de ánimo. La ansiedad no es ponerse nervioso y ya está. Y a veces hay que, recalco, a veces y en según qué circunstancias, esto por favor en negrita, subrayada y tamaño 72 en Word,
A veces hay que sufrir en la vida, a veces hay que retarse a uno mismo y comprender que salir de la zona de confort cuesta, que los sacrificios en ocasiones merecen la pena y a veces el sentido está el que le demos nosotros. Intento ser cuidadosa con las expresiones porque esto tiene que ver con la realidad y los conceptos personales, y yo soy la primera que no es quien para juzgar nada de nadie. Hace un tiempo realicé una entrevista que está en mi página, está en Mundo Viperino, sí, sobre el tema del suicidio, a ver que haga memoria. Lo pondré en comentarios del programa, bueno, que no se me olvide. Aquí, el teléfono de la esperanza. En este artículo no digo que nunca haya ayudado a nadie, ¿de acuerdo? Lógicamente, habrá profesionales y voluntarios que dan un soporte extraordinario que salve vidas, pero la otra cara de la realidad, calificado el teléfono de la esperanza de secta e insistiendo a quien acude a ellos que tienen que tener dinero para ingresarlo rápido para ciertas cosas, para cursillos. En testimonios recogidos explican que quienes están ahí te derivan a cursos y son quienes deciden si los haces o no tengas dinero. Si no tienes dinero, da igual, porque hay que ingresar el precio a pagar. Otros han hablado con psicólogos ajenos al teléfono de la esperanza, les han recomendado X cursos, esa gente los paga y entonces desde el teléfono de la esperanza dicen que no. Y que acuden a recoger el dinero y que no están admitidos y que un desastre. Una mafia, unos tinglados que es que no son nada halagüeños si se está en la cuerda floja. Una gestión nauseabunda y aún así me estoy quedando corta. Una mujer de las que llamaron al teléfono de la esperanza solicitó hablar con el director porque estaba muy descontenta con muchas cosas y había acudido a una psicóloga y siempre le daba largas. Estaba ocupado. El director del teléfono de la esperanza, claro que estaba ocupado. Yo sé que estaba ocupado, muy ocupado. ¿Por qué sé que estaba ocupado? Porque al poco tiempo lo detenían por abusos sexuales a mujeres. Además, realizados durante mucho tiempo. Está el director. Los propios usuarios que entran al teléfono de la esperanza con toda su buena fe, voluntarios que echan una mano, que quieren escuchar, que quieren orientar de la mejor manera posible, han huido despavoridos de allí y se han pronunciado al respecto diciendo que deben hacer uso de tácticas para lavar el cerebro, para manipular a quienes necesitan ayuda, y que los títulos profesionales que obtenían eran de dudosísima veracidad. Pero es que aquí voy a decir algo muy fuerte, pero me da igual, y es que el suicidio es muy rentable, da mucho dinero, es un lujo porque viene tras un largo, en ocasiones largo, cada persona tiene sus tiempos y sus procesos, por supuesto, viene tras un largo periodo como la depresión, la ansiedad, la paranoia y otros tantos trastornos o estados mentales o situaciones, etc. En su momento, periodistas como el señor González Duro explicaban que situaciones emocionales, como haber sido despedido o una enfermedad grave o fallecimiento de un familiar, un trago amargo, etcétera, situaciones emocionales, repito, hoy se consideran enfermedades medicables. De ahí que las estadísticas reflejan un considerable y suculento aumento del porcentaje de personas que son calificadas pues de depresivas, por ejemplo. O sea, me han despedido del trabajo, ¿y qué tal? Echa polvo, madre mía, a ver qué hago ahora. Ya está. Tienes ansiedad y depresión. Y si tienes pesadillas, principios de esquizofrenia. Por poner un ejemplo así un poco bravo, ¿no? El señor González quiere decir con esto que los psiquiatras se han puesto, en este caso, del lado de quienes fabrican los antidepresivos y no al lado de los pacientes. A favor de la industria farmacéutica y no de las personas. ¿De acuerdo? Porque aunque la depresión puede ser una enfermedad latente, casi nunca resulta fatal por fortuna y según se ha registrado, y aunque desde luego hay suicidios tras la depresión, y no implica que esté necesariamente inscrita en los genes como afirmarían otros tantos profesionales, sino que el contexto social que viva el paciente es fundamental para poder evaluarla. Y esto es lo que nos hace pensar
¿realmente la sociedad está tan deprimida? ¿O aquí hay dos factores que juegan en contra? Porque, por un lado, tenemos una serie de problemas acuciantes a nivel mundial o bueno, a nivel nacional, venga, por no pillarme los dedos. Pocos recursos, crisis económica, falta de herramientas, una generación perdida, que se dice pronto, etcétera. Y por otro, una sociedad infantilizada, tanto en adolescentes como en adultos, que cuidado con según qué adultos, la gracia, muy entrecomillado, la gracia de que una persona enferma es más rentable que alguien sano. Y si encima a esa persona sana se le hace creer que está mal, doble chollo. Yo no pretendo con esta intervención decir que todos los psiquiatras o psicólogos, educadores, etcétera, implicados en todo lo que abarca la salud mental, sean malos. No. Hay profesionales extraordinarios y yo misma los he visto, que cuidan de la salud del paciente, de sus alumnos, de sus compañeros de trabajo, de escuela, familiares, clientes incluso. Cuidan de la salud de sus clientes. Sí, todo, hay de todo. Yo me he encontrado de todo en esta vida. Voy a estar muy atenta, como siempre, de los comentarios de nuestra audiencia, a ver qué tienen que decir o qué les gustaría añadir o si van a compartir alguna experiencia, porque todo esto del suicidio de verdad que se me abre en la cabeza un montón de ramificaciones con otro montón de perspectivas y vamos a quedarnos cortos, aunque le echemos 15 horas. Las emociones negativas son, cambiando de tercio, son también un arma mediática, algo con lo que manipular masas, comportamientos, lo he tratado muchas veces aquí, en Mundo Insólito Radio, desde la ingeniería lingüística, en mis libros, etcétera. Tenía que hacer una mención, igual que profundicé en el tema del confinamiento y sus secuelas, y cómo la era COVID ha tenido ciertas circunstancias, ciertas medidas que han demostrado o habrían demostrado que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Pero es que también tenemos el suicidio asistido, que es un negocio que ha dado sus primeros pasos, y sí, es un negocio, rico negocio. Para ellos, a mí me parece una monstruosidad. La eutanasia en Canadá se ha salido de control, ya se salió de control en su momento. Es un arma, un programa de asesinatos, según testimonios, que ha sido acallado en prensa y que cuando lo traté en mi canal a mí me costó tragar saliva. Incluso el vídeo tiene, y eso que es muy light, ¿de acuerdo? Es muy suavecito. YouTube me ha puesto el aviso de que cuidado porque se puede ser peligroso, la responsabilidad de cada uno, se apela a la sensibilidad de las personas, bueno. Y el suicidio asistido se va a vender como algo revolucionario y digno de los derechos humanos. El tema en este punto no es el de querer o no morirse, que eso es otra cuestión aparte, también muy dura, sino que sus políticas están destrozando a la sociedad. Ahí está el problema. Que se mire por donde se mire, lo que predomina es el daño al individuo. Dejaré enlaces de esto también en los comentarios. El suicidio interesa, en principio, etapas de estados mentales o situaciones que te hagan depender de fármacos. Y después de eso, el suicidio interesa para acabar con la población envejecida. Ahorro de las pensiones, por ejemplo. Sobre el consumo de medicamentos en la tercera edad, sí, bueno, si no hay tercera edad, da igual, porque ya se ocuparán de que cada vez empiece la gente antes a estar enganchados a X pastillas más fuertes, más dañinas y peores para su salud. Quiero mandar un abrazo inmenso, un abrazo al alma a todas las personas que están pasando por un muy mal momento. No encuentro ahora mismo palabras suficientes para expresar lo que es desaparecer o no querer haber existido nunca. Y tampoco hay palabras suficientes para ofrecer un mínimo de consuelo a quienes están en esa situación. Pero bueno, recalco que Mundo Insólito Radio, todo su equipo, su director y una servidora, estamos aquí para nuestra audiencia, para acompañarlos en sus horas bajas, desde nuestros programas y con ello para darles impulso. Hablar del suicidio es una cosa muy positiva porque, y también recogido en psicología, quien ha superado esa fase es un refuerzo positivo para ellos, les reafirma en su amor por la vida y genera una oportunidad para continuar abriendo camino.
Por eso hoy estamos hablando de ello, para que esta noche, si alguien está buscando una señal, se lo tome como un punto de ayuda, como una forma de agarrarles del brazo y empujarles para que continúen adelante. Yo estoy de acuerdo que la vida es muy cruda, muy injusta en ocasiones, puede llegar a ponerse muy fea, pero es maravillosa y no significa que estemos solos. Me llama mucho la atención en la estadística que te he mencionado antes, que de todos esos muertos por suicidio que hay en España, que ya hemos dicho que alcanza la escalofriante cifra de 11 personas diarias, hay triple de hombres que de mujeres. ¿Esto a qué puede ser debido? Vaya, pues el caso de los hombres, pues mire, yo por lo que tengo entendido, los hombres lamentablemente sienten más presión social por alcanzar ciertos estándares, tienen o tendrían, porque claro, esto depende de cada persona y yo no puedo hablar con la perspectiva masculina por mucho que quiera ponerme en la piel de los hombres, alcanzar la presión, ¿no? De alcanzar ciertos objetivos, el papel que se le da al varón y actualmente pues estaría haciendo mucho daño a la ideología de género, generaría mucha ansiedad, sentimiento de inseguridad a los hombres que, por ejemplo, son maltratados por sus esposas, novias, parejas, amistades, jefas, también acoso, maltrato, abuso emocional, abuso económico, mujeres que ven a sus parejas, maridos, novios, etcétera, a sus compañeros hombres como una cartera con patas. Ahora mismo se lleva mucho o es muy moderno ser una mujer muy promiscua y tener cero tipo de responsabilidad afectiva con el hombre, porque el hombre se considera un enemigo, hombre blanco, sobre todo heterosexual. Y, chico, no sé, si tú eres una mujer que disfruta teniendo la agenda a reventar con 20 millones de nombres, de amantes, pues chapó, por ti, fantástico. Pero son hombres, no trozos de carne. Si eres adulta para una cosa, sé adulta para las consecuencias o Son para tratar personas. a esa persona, eso es, porque son personas. No es el Satisfyer, tanto que lo han anunciado, que por cierto, es gracioso, ¿no? Tantas mujeres que abanderan el Satisfyer, la masturbación femenina, el placer sexual y todo eso, eso es liberador y moderno y guay, pero si el hombre habla de eso en su caso, es un cochino pervertido que solo piensa en una cosa. Vamos a ver, querida, guapa, estás haciendo del sexo tu bandera, tu lucha, ¿de verdad? ¿Eso es todo lo que tienes en la vida? ¿La carne? ¿El placer? ¿Lo efímero? No sé, hay cosas que yo no comparto, pero bueno, ya que me has preguntado, estos son detalles que podrían estar afectando al hombre. No obstante, insisto, leeré los comentarios y invito a los hombres que se pronuncien sin ningún problema, sin ningún tabú, que se expresen, se explayen, porque creo que esto es un tema que también hay que visibilizar desde la prensa sobre todo, pero claro, no encaja con la política de los gobiernos, ¿verdad? Ahora mismo el discurso es otro, ahora mismo el enemigo es otro. El enemigo lo tenemos en casa, es el hombre. Pues yo no sé qué hombres habéis conocido vosotras, pero hombre, por ejemplo, hombres tengo en mi familia. Y en mi familia, eso de que son potenciales violadores, como que no, de hecho están en contra de ello. O que reprimen a la mujer, o no sé, ¿será que lo mío ha sido, no sé cómo decirlo, un matriarcado? ¿No? Es que yo estoy acostumbrada a ver que ambos miembros, hombre y mujer, trabajan. Y a veces pues no hay tiempo para todo y uno tiene que atender el hogar y otro fuera del hogar tiene que estar. Y se turnan. Y no hay tareas de hombre o mujer, hay tareas, sin más. Pero hay que estar al pie del cañón, ¿eh? Hay que trabajar y hay que esperarse. Y todos cumplen. Lógicamente, mi abuelo no ha dado el pecho a sus hijos, pero ha dado el biberón. Y no se les ha caído los anillos para según qué cosas. Cosas que hoy día pues parece que son un escándalo, algo impensable. De verdad, me da la impresión de que estamos caminando hacia atrás. Así que quizá eso puede ser algunos de los problemas que puede tener el sexo masculino hoy día. Y que por ello caen en depresión e incluso se suicidan. Tiene, digamos, el tema de las denuncias falsas, que lo he hablado con muchos abogados y me han comentado que es una vergüenza.
es una vergüenza el trato que se le da al hombre, es una vergüenza como la mujer, por el mero hecho de ser mujer, su palabra vale, y que en el fondo, dicho por ellos mismos, estas mujeres están haciendo un daño inmenso a sus compañeras femeninas, porque luego te encuentras con casos de mujeres abusadas o que tienen un problema gordo y no se les escucha porque, estás loca, feminazi, eres igual que las demás. Y creo que explicándolo así, creo que no se está oprimiendo ningún bando, que se está explicando las dos caras de la misma moneda. Yo no sé lo que pensarás tú, Juan Carlos. Hombre, yo pienso que depende de quien lo escuche, con la perspectiva que tienen de escuchar determinadas circunstancias, pues seguramente por un lado te alabarán y por otro te pondrán verde. Pero vamos a ver si bueno, sí, hay gente para todo. Estoy intentando hablar desde la forma más neutral a vida y por haber, porque insisto en que me he encontrado de todo. Y ya no lo digo yo, lo dicen otras personas profesionales con las que me he encontrado e incluso se ha tratado y se ha hablado en prensa. No sé, las ayudas que se están dando a ciertos colectivos, a ciertos grupos que... Pero es que muchas personas, Salva, no escuchan más allá que su propio ego. No escuchan más allá que su propio yo. No escuchan más allá que lo que ellos creen y piensan. Y además te imponen. Porque no son capaces de razonar. No son capaces de ver nada más de la realidad que ellos perciben. Hasta que les pasa a ellos. Cuando les pasa a ellos, se vuelven diametralmente opuestos, radicalmente opuestos y se cambian totalmente de postura. Pero sin seguir percibiendo la realidad de lo que existe. Cambian diametralmente de posición sin saber, sin percibir la realidad que sigue existiendo, simplemente porque ellos lo perciben a su manera y antojo. No sé si me estoy explicando, Alba. Sí, perfectamente. A ver, me apena, a mí me da igual lo que me digan, porque a estas alturas yo estoy hecha todo, pero me apena porque intento trabajar la información de tal manera que llegue al mayor número de receptores posibles, de ahí mi insistencia en ofrecer varias perspectivas. En muchas no estoy de acuerdo y otras tantas pues no las expresaría como las expreso, pero bueno, informar es informar y punto. Guste o no guste, la información es esta y las posibles opiniones o perspectivas que se da pues también son igual de enriquecedoras. Lo hago por eso, para que la gente pues reflexione por su cuenta y si le apetece pues opinar una cosa distinta a la de los demás, pues adelante. Cada uno tenemos derecho a expresarnos y a pensar como nos venga en gana. Pero es curioso que ataquen a la mensajera y no el mensaje, porque yo en ningún momento estoy atacando a nada ni a nadie. Simplemente comentamos una serie de problemas que además se han registrado desde la psicología, desde el periodismo, desde orientadores, desde escuelas, que hay también delitos registrados, que hay muchos abogados. Es que es una realidad lo que sucede. Y además es que intento no ponerme a mí de ejemplo ni dar casos concretos de mis experiencias porque no quiero que tampoco todo gire en torno a mí, porque no quiero... Y porque, bueno, es algo subjetivo, son testimonios, es mi palabra, pueden o no pueden creerme, pero ahí están los datos. Y ahí está el día a día, es que no hay más que abrir los ojos, pero si la gente no quiere, no sé. Yo conocí, por ejemplo, ¿de acuerdo? Voy a poner un ejemplo. Yo conocí a un chico en un sitio en el que yo trabajaba entonces, que estábamos ahí, porque eres estudiante y tienes tus trabajos que compaginas, ¿no? A media jornada. Estaba preparándose para ser bombero. Y se ponía muy nervioso, muy inseguro, ¿no? A mí pues me contaba cosas. Le daba mucha rabia que la mujer, por el mero hecho de ser mujer, tuviera lo que él consideraba un favoritismo. Y también me explicaba que había mujeres compañeras que esas cosas les daba rabia y que insistían en que a ellas les tenían que poner las mismas pruebas que los hombres, porque luego iban a enfrentarse a la vida real, al mundo real, y en un incendio no le puedes decir al fuego, ay, no, espera, es que a mí en el examen me dijeron que esto tenía que ser así. No, te vas a encontrar el fuego y el fuego se te va a comer. Si eres policía, pues 3/4 de lo mismo, no vas a estar ahí luchando contra un atracador o contra un asesino o haciendo, ay, no, espera, es que, ¿sabes qué pasa? Se me está... No voy a poner ejemplos porque parece que me estoy riendo y en realidad lo que me está haciendo es hervir la sangre. Porque esto a mí me enfada como mujer muchas cosas del feminismo, de la igualdad, supuesta igualdad que tenemos, porque algunas cosas pareciera que lo que hacen es infravalorar a la mujer, tenerla como algo débil o etiquetarla. Y al hombre también se le infravalora, se le ataca, se le criminaliza. Se por el mero menosprecia. hecho de ser hombre. Por el mero hecho de ser hombre es culpable, sí. Esto es una realidad que estamos viendo hoy en día,
Como si la mujer tuviera la culpa de haber nacido mujer y como si el hombre tuviera la culpa de haber nacido hombre. No sé si me estoy explicando. Tú has dicho antes un dato que me ha llamado muchísimo la atención. Evidentemente, tu abuelo no le dio la teta ni a su hijo, a su hija, ni a su nieto, ni a su nieta, evidentemente. Es abuelo, no abuela. Cada uno nace con unas condiciones fisiológicas, genéticamente hablando, que esto se nos olvida, para determinadas cosas. Y esto no lo podemos obviar. Otra cosa es que cada uno haga con su cuerpo lo que crea necesario dentro de la libertad que tiene para hacerlo. Pero no se debe de imponer a los demás lo que uno quiere. Tú eres libre. Haz dentro de tu libertad lo que consideres necesario respetando la mía. Que yo hago dentro de mi libertad lo que considero necesario respetando la libertad de todos los demás. Porque ya se sabe que la libertad acaba donde empieza la libertad del otro. Pero en el momento que tú intentas imponer tu libertad, tus creencias, lo que tú crees necesario sobre los demás, estás invadiendo su intimidad y su libertad. Estás coaccionando, estás manipulando, estás haciendo mal. Cada uno que sea como es y todos dentro de un mismo conjunto. El respeto debe de ser mutuo. Te llames como te llames y te vistas como te vistas. El respeto tiene que ser mutuo. Y todo lo que se sale fuera de ese respeto, te llames como te llames y te vistas como te vistas, está mal. No se puede imponer absolutamente nada a nadie, sobre todo cuando ese otro alguien te respeta a ti, como tú eres y lo que tú haces. Porque no se mete dentro de lo que tú eres y lo que tú haces. No estamos hablando de una guerra, no estamos hablando de religiones, no estamos hablando de ideologías políticas extremistas, no estamos hablando absolutamente de nada de eso. Estamos hablando de sociedad, de vivir cotidiano diario, el respeto que se tiene que tener el vecino con el vecino, el amigo con el amigo, el familiar con el familiar. Sean lo que sean, se perciban como se perciban y se llamen como se llamen y se vistan como se vistan. En el momento que tú tratas de imponer a otro lo que tú crees, le estás coaccionándole y le estás quitando su libertad. Si el otro no te intenta imponer a ti nada, tú no te tienes por qué defender ni atacarle. Respeta. Es una cosa fundamental que hoy en día parece ser, yo es que debo de ser muy antiguo, Alba, se está perdiendo el respeto hacia los demás, el respeto hacia la libertad de los demás. Porque una cosa es libertad, Alba, y otra cosa es libertinaje. Imponerse tu criterio, imponerse personalmente hablando sobre todos los demás, acusándoles encima de estar enfermos mentales, de tener cualquier fobia por no compartir lo que tú crees que tiene que ser, eso se llama dictadura, despotismo, tiranía, intransigencia. No es respeto. El respeto es comprender al otro como es y respetarle. No sé si me estoy explicando. Todo lo demás que sea intentar coaccionar a los demás para que hagan lo que tú crees que tiene que ser, se llama despotismo, Alba. Se llama imposición, se llama coacción. No se puede imponer a los demás lo que uno cree. A nivel social, estoy hablando a nivel individual, de cotidiano diario, de vivir cotidiano diario. Cada uno que respete al otro dentro de lo que el otro es, siempre y cuando el otro no agreda tu espacio y tu libertad, porque todos tenemos derecho a ese espacio y a esa libertad, respetando el espacio y la libertad de los demás, Alba. Presumimos de ser una sociedad avanzada, desarrollada, maravillosa, en pro de los derechos humanos, del bienestar, del espacio ajeno, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario, porque esto que estás comentando ahora, lamentablemente, yo hace años que no lo veo. No sé, dices que estás chapado a la antigua, no, querido, o yo también debo estar chapado a la antigua también. Es que cuando yo era niña estas cosas no habían llegado a este extremo y no tengo ni los 30 todavía, ¿sabes? Es que me parece aberrante el cambio que ha dado todo y cómo está llegando poco a poco a los niños, a las nuevas generaciones, cómo están destruyendo ese núcleo familiar, cómo se traslada a las aulas, cómo se disfraza de manera civilina y cómo desde que los niños tienen uso de razón ya les instauran el chip de lo que es bueno y lo que es malo. Y son ellos mismos, la política que hay en esos momentos, aquí ya no me meto
ni con izquierdas ni con derechas, porque los extremos todos son malísimos y son autodestructivos, todos y cada uno. Aquí lo que hacen es cambiar la connotación, el contexto de términos como libertad, tolerancia y cosas así. Y eso sucede criminalizando el otro bando. Y así ya es como empiezas a gestar una generación de puro odio, de complejos. Es la rabia que a mí me da. Y repito, me da igual izquierda que derecha. De hecho, precisamente tenemos el ser humano, la cabeza tan limitada, yo me incluyo porque soy humana y tampoco soy perfecta, tan cortita, tan simplona, que cuando vemos que alguien sale un poquito del camino o hace algo que ya rápidamente tenemos que etiquetarle y atacarle y fíjate que traidor o es un doble agente o es que debe de estar financiado por o no hay quien le entienda a esta persona porque hace cosas muy raras pero vamos a ver, abre tu mente tanto que vas de místico, de espiritual o de súper desarrollado o súper progresista. Abre tu mente, tan tolerante y avanzado que eres, y te fijas en lo que nos separa o en lo que tú crees que nos separa. Porque claro, en tu cabeza eres tú quien determina cómo es el mundo y la realidad, ¿verdad? Eres tú el único listo. Ya decía Sí. aquel Alba que el sentido común es el menos común de los sentidos. Bravo. Alba, Mundo Viperino. Mundo Viperino es un espacio neutral en el que practicamos filología y periodismo libre, intentando con ello mantener vivos nuestros tan maltratados derechos a la libertad de expresión y prensa, algo muy difícil con la censura que hay hoy en día, pero no imposible, y eso es lo que nos hace estar cada vez más enamorados, aún se cabe, de nuestro trabajo y de medios como este, del que siempre se aprende. Tiene una revista física en formato papel llamada Rasgando la Penumbra y puede encontrarse en Amazon junto con todas mis demás publicaciones y colaboraciones. En ellas se tratan temas de denuncia social y geopolítica principalmente, aunque también hay entrevistas, hay análisis un tanto vetados en el ámbito digital y cositas que hacen pensar. Así que recomendamos entrar a nuestro canal de YouTube, Mundo Viperino, hacer clic en la etiqueta listas, dirigirse a la que dice Mundo Insólito Radio y disfrutar de más programas. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Alba. Un abrazo enorme, gracias a ti y a nuestra audiencia. Mundo.